Bueno, pues para no hacerlo más complicado, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la charla que estaba teniendo con Tito Villalobos, con mi amigo Tito. Todavía no tiene nombre, este café con amigos, este café con Cooper, este espacio de debate, una excusa para crear contenido para mi canal, una excusa muy agradable, ya que compartimos experiencias, vivencias, puntos de vista, reflexiones y crecemos un poquito más aquellos que nos gusta el debate, la discusión bien entendida, ¿verdad, Tito? Absolutamente, absolutamente. Y nada, al final es una forma de, como digo, de crear contenido, de compartir experiencias y de que tengas un ratito entretenido en un proyecto que inauguramos ahora, un proyecto que arrancamos con las mejores intenciones, desde un punto de vista muy subjetivo, cero clases, cero profesores, cero expertos, más bien es un punto de vista muy mundano y realista de dos Sobre todo pibes mundano. de dos chavales a pie de calle que les encanta debatir con una Coca-Cola con agua mineral delante, para no decir marcas que nos están patrocinando. Esto hay que cogerlo, ¿no? Como los youtubers de verdad, aquí si no pagan, pensamiento liberal y capitalista. Total, total, vamos. Entonces, nada, que siempre partiendo de esa base, de esa premisa, no busques puntos de vista de gente súper fanática, porque somos muy dados a divagar, a pensar y a tener también ciertos pensamientos flexibles, otros no tanto. Así que políticamente correctos, no. Bueno, después de toda esta presentación y esta puesta al frente de las cosas claras, de lo que se pueden esperar y lo que no, volvemos con la conversación que estábamos teniendo. Sí es verdad que estuvimos haciendo un repaso, si no me equivoco, dime si nos quedamos, si me quedo, dejo algo atrás. Hicimos un repaso un poco de tú que eres venezolano, de cómo viviste un poco ciertas cosas, de cómo tenías tu propia visión de lo que era el socialismo allá, digamos, Mm, comentamos cuatro cositas del personaje de Chávez y luego la reflexión que estábamos haciendo de la política en España, tocamos hicimos alguna comparación que al final resumo en que todo depende del contexto, eh, efectivamente. si no me Hablamos un poquito de equivoco. polarización. También te quise llevar un poco algún pensamiento suelto que tenía por ahí de cómo veías ciertas cosas en España y reflexionamos acerca de la situación política aquí, de que se van a beneficiar algunos extremos, como pasó con Meloni en Italia, que justo fue una cosa que nombraste y que es un personaje que también intento como observar de cerca. Y bueno, ahora pasamos a un poco la reflexión por la cual te invitaba, ¿vale? Que tenía como epicentro, lo que pasa que esto nos va a pasar mucho, que queramos hablar de un tema y hablemos de 7 al mismo tiempo. Total, Porque pero es que esta es la vida, esto es así. Total, total, total. literalmente nos faltaba el café delante, pero bueno, ya Vale. me lo tomé hace un Yo, momento. actualidad, 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 actualidad. Yo me voy a posicionar en 3 de enero. 3 de enero. Situación Maduro supercaldeado y De- tenemos, el dibujo es, eh, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Aprovecho, vale, perfecto. Has marcado un capítulo, 3 de un enero. momento. Quiero hacer una reflexión previa, como europeo. Vale, ¿cómo ves el contexto justo previo a eso? O sea, pasamos por unas elecciones fraudulentas, es Ujú. obvio, eso no creo que nadie tenga ninguna duda. Vale, ¿cómo ves el posicionamiento internacional? ¿Por qué la gente no se moja? Cuando hablo de gente, hablo de estados. ¿Por qué los estados no se mojan? Vale, vamos por partes. Eso es un tema que me parece súper interesante y siempre, en este caso, siempre he tenido la misma posición. ¿Tiene sentido que, en este caso, los venezolanos exijamos a los terceros, entiéndase, comunidad internacional, a que tome un comportamiento determinado? Yo siempre he pensado que no puedes exigir a los demás ser buenos. No funciona así. No se lo puedes exigir. Es bienvenido cuando el otro es bueno y cuando el otro te echa una mano. Pero de entrada yo no es que no le puedo decir a los demás, venga, participen, interceda, tengan un comportamiento. Otra cosa es que pueda haber ciertos partícipes de la política internacional que bueno, cualquier venezolano podría señalar como decir, este tipo está apoyando a un grupo. Vale. Eh, pero en líneas generales los estados son bastante egocéntricos en el sentido de que van a ver hacia adentro y van a buscar sus intereses. O sea, lo que no le Claro. puedo decir es, por ejemplo, durante ese años, ¿por qué España no ha hecho nada? A ver, España ha hecho lo que ha podido hacer en función de sus intereses.
Pero claro, Exacto. funciona así. Intereses. Cada quien, cada estado tiene sus intereses particulares. Vale, Que esto te me lo... hubiese gustado a mí que participaran de forma más activa para ayudar a los venezolanos, totalmente, pero lo que no se le puede es exigir. Vale, perfecto. Hasta ahí llegamos. Y eso es a lo que quería linkarlo un poco, ¿no? Al tema Sí, de los intereses. Llegamos al total. posicionamiento de eso. Vale, entonces, es que hay varias figuras y no quiero meterme porque al final va a parecer que soy de un lado o de otro y para nada, soy súper Ya, ya. apolítico en la actualidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen ciertos personajes defendiendo ciertas cosas o qué hacen en la intercesión, por ejemplo, de gente como Zapatero? ¿No es raro y sospechoso? Me llama la atención que cuando analizamos el personaje Zapatero, hay una cantidad inmensa de voces en Venezuela y fuera que lo señalan como aquel que durante toda su existencia de que participaba en esto y era como que el emisario, el internacional, que era totalmente ecuánime y no participaba y todo el mundo lo señala como siempre se decantaba por un lado, siempre Es se que no, decantaba. no he entendido su figura. Parto de la base de que no he entendido su figura y te lo pregunto a ti si Mm, tienes un pensamiento distinto perdón, un pensamiento formado y forjado sobre él. ujú. La única información que puedo traer a colación sobre Zapatero es los comentarios de las víctimas de las torturas, que lo señalan como aquel que se hacía acto de presencia en los centros de tortura, lo llamamos la tumba, lo llamamos el helicoide, de Ramo Verde, cual sea, cualquiera de los sitios. El Y helicoide es el que yo conozco, el que he esto escuchado es hablar. posiblemente el más conocido, pero no es el único. Es más, es un granito en un mar, en una playa, ¿sabes? Pero siempre aparecía y era, es más, hasta hace poco vi unas declaraciones de Salet, uno de tantos perseguidos, y decía, el hombre aparecía y lo que pedía era que por favor bajáramos la voz. ¿Sabes? ¿Por qué está la gente? Sí, 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 sí. Es como, ¿ustedes qué hacen? De todos modos, este es el tipo de cosas interesantes que el tiempo dirá, porque lamentablemente lo primero que se pierde es la verdad. Entonces no tenemos forma de saberlo. Eso sí, si tomamos en consideración las posiciones puestas por las víctimas de tortura, tendrán cosas, algunas historias quizás pueden ser diferentes, pero hay una cuestión que tienen Sí, en común y es que todo lo que dicen en su momento vía Zapatero siempre era para apoyar el mismo lado. Y es como, cuando ya más de uno te dice exactamente lo mismo, empieza a apestar. Pero es que claro. la figura, si lo analizas desde el punto de vista político, al madurismo en tal caso le beneficiaba muchísimo, le beneficiaba muchísimo. Venezuela y España siempre tuvieron intereses en común. ¿Y qué le beneficia a un señor que es europeo y que está muy cómodo con una pensión vitalicia para el resto de su vida meterse en un fregado como este? Ese tipo de cosas yo creo que es mejor que se la preguntes directamente a él, porque si te Porque, responde yo podría estar cometiendo delitos. vale, no lo hagas. Porque no entiendo, desde mi desconocimiento, no entiendo qué beneficio personal te puede dar, pongámosle un supuesto de que sea un beneficio personal económico. No entiendo hasta qué punto tu reputación te la permites pisar. No lo sé, que no, aquí hablo Eh, desde el desconocimiento total. Pero supongamos que esas cosas son así como estabas comentando que existen algunas críticas. ¿Hasta qué punto existe un beneficio personal? O sea, ¿qué más da lo que puedas comprar si no puedes, si la gente duda de ti y de tu integridad cuando has sido, como decíamos antes, ese bipartidismo, esa bipolaridad a la hora de entender la política? Creo que con él se acabó ETA. Piénsalo, En eso, su mandato, ¿verdad? ¿tú te acuerdas del famoso por qué no te callas? Porque ¿Tú sí, claro, tú te claro, acuerdas el rey de España. en los segundos inmediatamente anteriores, qué estaba haciendo Zapatero? Zapatero lo que le dijo a Chávez en su momento fue: "Usted no se puede referir así del presidente", era de Aznar. Dice: "Porque aunque yo no Sí, comparto, yo estoy en las antípodas de la posición política de Aznar", fue un presidente y tenías esa posición como de hombre de Estado, ¿no? Como de este representante político, no de un grupo, sino de los españoles. Pero sí, la verdad es que ¿qué pasa cuando te deja de importar eso? ¿Qué pasa cuando quizás, y solamente quizás, el tema de tu reputación política deja de ser relevante? Yo no sé lo que pasó. Lo que digo es que tendremos que analizar a posteriori en este mundo qué te puede llevar a cambiar tan drásticamente tu posición. Yo no sé. Yo siempre digo lo mismo. El ser humano hace lo malo hasta que se le obliga a hacer lo bueno. Yo no sé. Ya el de obligarle a hacer lo bueno es que apesta.
Lo siento. Sí, no sé, Pero no sé, bueno, es raro, pero cuidado, que ahora, volviendo a un punto, seguimos hablando, no quiero dejar el hilo, digamos, el espacio-tiempo, quiero mantenerme donde estamos ahora, pero sí es verdad que como hay ciertas cosas que como se desarrolle de una forma concreta, por ejemplo, que haya declaraciones ahora, pruebas o demás, cuidado que se le puede acabar la defensa del no conocimiento, del no saber, del que no sea público, los intereses de los cuales podemos suponer, se les puede acabar como Maduro haga alguna declaración o de alguna prueba. Que he yo, escuchado esa posibilidad en algún analista y he dicho, caramba, puede pasar. que salga la verdad, que salga la verdad. Que en un juicio, con todas las garantías, que salga la verdad. En el ¿Te supuesto imaginas? que está encantadísimo de la vida, vamos. No Yo, me sorprende, tampoco me no sé, sorprendería. no sé si eso sería una sorpresa, en cierto modo, y por otro lado sería una confirmación de muchas cosas que la gente sospecha. Pero bueno, quería hilar esto porque viendo el no posicionamiento después del fraude electoral, que fue Ujú, obvio, quería efectivamente. preguntarte ¿por qué piensas que la gente no se revoluciona? Ahora estamos viendo revolución en Irán, estamos viendo en otros sitios y demás. ¿Por qué piensas que la gente no llega a tener ese tipo de revolución y protesta seria en un momento tan clave como una revalidación de un gobierno que está claro, que está totalmente denostado, que no tiene ningún tipo de resultado del cual presumir ni siquiera defenderse, Mm, de que no encuentro posición alguna del cual defender ningún éxito que hayan tenido, porque no reconozco ningún tipo de éxito objetivamente dentro de ese gobierno? ¿Es tan dura la represión o que no entendemos o que no vemos en nuestros medios de comunicación? ¿Es tan dura la represión como para poder frenar? Porque recuerdo que las protestas fueron, permíteme la expresión, porque ha habido fallecidos y todo, no quiero decir templadas, iba a decir, pero no no, es no, no, quizás la expresión. dilo. Pero la percepción que yo he tenido, ¿vale? Desde los medios de comunicación de Europa, Ujú, es tan duro, porque has nombrado además varios centros de tortura que yo no había escuchado hablar jamás. cantidad. Entonces, ¿cómo se percibe eso? Por qué no hay una revolución? Vamos por partes. Primero, ¿qué información nos llega a nosotros? A nosotros nos llega en Europa bastante limitada y sencillamente porque dentro del país hay una censura y una censura extrema. O sea, el aparato represivo del gobierno venezolano es increíble. O sea, lo que nosotros entendemos desde España como el Estado de Derecho, las libertades individuales, es casi utópico. Es bastante común a fecha de hoy en Venezuela que si el policía de turno o el guardia nacional de turno decide, detiene a una persona y le dice, desbloquéame el móvil que te lo voy a revisar. Es en el acto, pero cantidad, o sea, ya esto se volvió una práctica normal, común y corriente. Y tú dirás, pero eso es admitido legalmente en Venezuela. Por supuesto que no, pero es que la legalidad pasó a un quinto plano de exactamente lo mismo. Y eso no es desde las acciones del 3 de enero, no, 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 esto tiene años ocurriendo. Lo que a nosotros nos llega es una ínfima fracción de lo que en verdad sucede. En mi caso lo afirmo es por poder tener conversaciones con los pocos amigos y los pocos que todavía me quedan y allá y que te van contando las cosas a cuentagotas. Ejemplo, para mí, si yo quiero ver las redes sociales, es tan sencillo como coger el móvil y poner, no sé, X red social, no hay ningún problema. Y quiero ver Twitter, por ejemplo. X, exacto. Yo también le digo Twitter. No, X no me red sale. social, no lo que dijiste. Y claro, para mí es algo tan sencillo como entrar y ver lo que hay. Para mí, X se volvió simplemente una fuente de información, que no dije fidedigna, dije información. Ya después a cada quien le toca confirmar, ¿no? Las fuentes y demás. Ellos no pueden. Para poder entrar tienes que tener una VPN, tienes que tratar de saltarte esa barrera. Muchísima gente no tiene las herramientas todavía para poder acceder a eso. Eh, ¿Existe ese control en las por redes? supuestísimo, pero De por no ceder. supuestísimo. Pero es que, velo desde este punto de vista. Cierren en su momento RCTV, que fue el gran evento donde empezaron, o por lo menos en mi memoria, fue el gran evento que empieza a cerrar los canales de televisión. Recordemos que el Sí, acto de recuerdo. cerrar un canal no tiene que ser necesariamente yo llego y cierro. Yo simplemente puedo quitar concesiones. Yo puedo, que esto es real, esto está documentado. Si no quiero que un periódico imprima, qué mejor forma de no darle papel. Y no puede imprimir el periódico. Y tú dirás, redes sociales, sí, eso afecta a una segmentación demográfica de la población. Hay mucha gente que todavía, pues, usa, bueno, en aquel tiempo usaba más todavía papel, ¿sabes? Este tipo de cosas. Sí.
hay un control absoluto, hay un miedo y hay un terror. ¿Por qué la gente no se rebela y no salga en banda como si estuviésemos hablando, no sé, de Ucrania en su momento, no sé, o qué sé yo, o de Irán? Porque las veces que hemos hecho nos han matado, número uno. Y número dos, porque no hay armas en la población. Es verdad que hay un grupo que se entiende, efectivamente, hay un grupo que se entiende como los grupos criminales, que obviamente tienen estos armamentos para cometer sus actos criminales, Los la colectivos. redundancia. No, no estoy hablando de colectivo, estoy hablando de la criminalidad generalizada. El colectivo es Ah, diferente, el claro, grupo es un grupo politizado, entonces sus armas apuntan al mismo lado. Lo que digo es del otro lado de la población, entiéndase, la gran mayoría, y que lo que vamos a llamar ahora la oposición, pues, es difícil hablar de la oposición porque la oposición no es un ente homogéneo, la oposición venezolana es profundamente heterogéneo. No hay armas. Y en cualquier caso, si las hubieras, que no es el caso, sí, no es equivalente al poderío militar que siempre ha dominado el chavismo, porque entendieron el chavismo y el madurismo posteriormente, bueno, que es lo mismo, realmente no hay ninguna entidad que los ah, separe, es el mismo ente, el mismo grupo. sí, Entendió que lo importante para controlar a la gente no era más que las armas. Quien controla las armas, quien monopoliza la violencia, controla a la gente. Lo demás, yo durante años afirmaba otra cosa, yo durante años afirmaba que el que controla la comida controla al hombre. Y me di cuenta que es que ni siquiera es el control, es que el que controla el arma controla al hombre. Es algo tan sencillo, es la monopolización de la violencia. tal cual. ¿Cuántos venezolanos han muerto protestando? ¿Cuánta gente joven ha muerto protestando? Los Hay números, varios eh, casos ahora claro, y que saltan al nadie. recuerdo, ahora que está pasando todo esto, saltan al recuerdo varios casos, como un chaval de 17 años que salía defendiendo su posición precisamente en la calle y demás. Los soldados estos que fueron acribillados, uno de ellos al final cuando se Carperes estaba y demás, cuando rindiendo. el levantamiento y Y demás. disculpa porque no recuerdo exactamente los nombres, No, no, pero no, sí no, no pasa recuerdo nada, las escenas y que es perfectamente entendible. Entonces, lo que digo es, yo ahorita puedo sacar un libro de historia y empezar a señalar las fechas, y empezamos a señalar los muertos. Pero lo que es objetivo es que en los últimos veintitantos años en Venezuela ha habido un gobierno que se ha encargado, número uno, de controlar a la gente, de controlar el Estado, de controlar los diferentes poderes y después de reprimir profundamente a la población. Y cuando digo reprimir, no suena, bueno, dan un palito de vez en cuando, se me viene, desde el punto de sí. vista español, se me vienen en mente las imágenes, no sé, de la gente protestando, no sé, en Ferraje, donde sea. Mm, Después sale la Policía Nacional y mete unos palos. No, 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 no. Yo estoy hablando de muertos. Yo estoy hablando de tiros. Yo estoy hablando de ejecuciones. Esto es real, o sea, hay, y están grabados. Lo peor es que no tienen ni miedo al castigo, porque ¿qué castigo cuando un hombre controla el poder judicial? Puede ser Entonces, que consigan ese control social también, aparte de no ahogar del todo, sino ujú, dejar un pequeño flujo donde hay unos cuantos beneficiados, presupongo que puede pasar en otros sitios como en Cuba y demás. No ahogas del todo, sino que aprietas y cortas el caudal hasta los mínimos posibles para mantener unos beneficiados que a su vez tú quieras aspirar a ser beneficiado también, a ve desde este callarte, a punto de no. vista. En el 92 está el golpe de Estado, Chávez va preso, eh, después obtiene la liberación porque se la dio el presidente que estaba mandando en algún momento, y lo primero que hace es que se va a Cuba. Las lecciones que este hombre obtuvo ahí, o sea, yo me lo imagino sentado así en su mesita con su cuadernito y el otro, venga, dame lecciones. Las lecciones que obtuvo para él significó posteriormente el control del Estado. Porque es que las medidas represivas que usó el gobierno cubano durante décadas en Cuba fueron las mismas que se aplicaron en Venezuela y funcionaron al dedillo. Esta gente, otra cosa no, pero lo que era la capacidad de manipular a las grandes masas, la capacidad de señalar al monstruo porque siempre había otro culpable. Era Sí, increíble. Y al mismo tiempo, como tú bien lo dices, lograron crear pequeñas alícuotas de eh, poder o de beneficio económico que le daban a siempre pequeños grupos. En un principio quitaron la oligarquía anterior y después metieron a sus propios riquillos. Y esta gente, ¿qué nivel planteaba esta gente? O sea, ¿qué nivel de dinero o qué nivel de vida planteaba esta gente? Imagínate que yo en España estuviese ahorita en la calle y tuviese un Maserati, pero o sea, o tuviese no sé, uno de estos coches súper sí. increíblemente, un Rolls Royce, una cuestión de esa. Y es un coche que cuesta, no sé, 400.000, 500.000, 1.000.000 de euros, no tengo ni idea, ¿vale? Es de millonario.
Es muy difícil poder tener eso en España, es muy, 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 muy difícil. Pues imagínate eso mismo, pero en Venezuela, en las circunstancias que han pasado durante veintitantos años, y existen Ferraris, o sea, existe ese pequeño grupo que son millonarios y que obviamente para estar ahí se han comprometido demasiado con la revolución y van a hacer lo que sea, repito, lo que sea para mantenerse ahí. Y mientras ese pequeño grupo reducido son increíblemente millonarios, la inmensa mayoría de la población no sabe si va a comer mañana. Es curioso porque cuando sigo muchísimos creadores de contenido en YouTube, ¿vale? Y ahí por etapas voy pululando por diferentes temáticas y diferentes temas. Hay varios, curiosamente, dos venezolanos que pasaron por zonas ricas en Caracas y en otras partes de Venezuela. Y no se diferenciaban esas mansiones y lujos de muchos que podrías ver en calles de Miami o otras ciudades de Estados Unidos. Lo cual te hace ver, desde el punto de vista de una persona que está visionando creación de contenido, que te hace ver como que la sociedad alberga tipos o estratos de todo tipo, pero no sabes el porcentaje real. No sabes hasta qué punto existen esos ricos, existen esos pobres. Y creo que, como bien dices, el aspecto de la intervención cubana en todo este proceso pseudo-revolucionario que ellos han desempeñado desde el chavismo ha sido clave, quizá, en ir como una década por delante en cuanto a ese control social que nombrabas. Pero vamos, estoy absoluto, no, no hay un ápice de duda en mi cuerpo que sin duda fue una de las herramientas que usó la maquinaria del chavismo para posicionarse y para tomar control de la sociedad. Vamos, y le También es muy representativo, y esto es una cosa que quiero unir ahora que estamos nombrando Cuba, que con Chávez, corrígeme mi pensamiento y mi punto de vista, puede ser que haya habido una parte didáctica de decirle así es como se hace, así es como se gestiona, pero en esta última parte ¿no crees que había un cierto secuestro de la realidad del madurismo, al morir 32 personas cubanas ya, en ya. la intervención? Tienes que recordar algo. La mitad de esta vida es dinero. Hay gente que dice que la totalidad, yo no estoy de acuerdo, pero estoy segurísimo que por lo menos la mitad de esta vida es dinero. Y la verdad es que hasta el 2013, 2014, o sea, Chávez en vida, el precio del petróleo, recuerda que es el gran producto de producción y exportación venezolana, los precios estaban muy altos, pero es que en el 2014 caen estrepitosamente, estrepitosamente. Maduro se ha tenido que enfrentar con un Estado fallido, un Estado donde no había producción nacional, donde un mecanismo de control del Estado era el secuestro de los medios de producción, sin hablar de los temas de la expropiación, que muchísimos españoles también fueron afectados. Entonces, claro, si tú tienes un Estado que no produce absolutamente nada o que mayoritariamente no produce nada, Sí. eh, y que todo lo traes porque tienes un ingreso petrolero estratosférico, desde el momento que no tienes eso, ahora es que se van a ver las costuras. Es en este preciso instante, porque durante 10 años o más, alguien estaba pagando con ese talonario que estaba bastante grande y que no tenía límites y estaba soltando a todo el mundo. Y estaba, entre otras cosas, bueno, no hay producción de carne, no pasa nada, la traemos de tal sitio, venga, la traemos de Brasil. Y así aprovechamos y le damos un dinerito a esta gente y obtenemos apoyo político. El apoyo político no es de gratis. Eso es mentira. Intereses, hablábamos antes, Tiene ¿no? intereses, absolutamente. Es la teoría básica del incentivo. El ser humano todo lo hace porque tiene un incentivo y hay incentivos perniciosos, hay incentivos positivos, pero todo es un incentivo. Y así es como logró construir esa idea de la izquierda latinoamericana que iba a resurgir porque Chávez traía no sé qué y era como el abanderado. Era una cuestión de billete. Y mucha gente se benefició en el camino. Mucha gente. Claro. Hasta el día que esos precios se fueron al carajo. Tan sencillo. Claro, pero quiero decir, la influencia cubana no ha pasado como del chavismo, de ser una cosa de vamos por el mismo camino, a convertirse ahora. Es que me sorprendió mucho que murieran 32, creo que eran 32 soldados cubanos, defendiendo a Maduro. ¿No sería que Maduro estaba un poco secuestrado por el propio Estado cubano, en el sentido de que hubo un rumor que decía que Maduro intentaba negociar o que Trump intentó negociar, pero que él no podía decir qué tal porque estaba
Sí, entiéndeme eso secuestrado, como efectivamente. Eso que lo tenían un publicó control de que no lo iban a permitir, la Eso lo influencia publicó el New cubana. York Times, que era como que Maduro se lo estaba pensando. Hay muchas teorías conspirativas, ¿vale? Hay muchísimas Sí, sí, teorías sí, eso. conspirativas y hay unas que me encantan. Hay unas que es Luego como luego o las sea, tocamos es ahí, como, terminamos el tema Cuba el y. morbo de la conspiración, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo objetivo es que efectivamente lo que sí está comprobado es que en este proceso de ir a coger por el pelo a Maduro y a Cilia, eh, mataron 32 soldados, al menos esos son los confirmados, 32 soldados cubanos, no sé si habrá más, si posteriormente habrán confirmado otros, y se entendían que eran directamente ellos los que estaban cuidando a el dictador. ¿Por qué será? ¿Por qué Miedo a será que traición. hombre, a ver, no podemos saberlo y posiblemente nunca lo sabremos, pero lo que apesta en la historia es que si tú eres el gran dictador de y vas enarbolando la bandera del sueño de Bolívar y todas estas cosas y no sé qué, pues tu guardia pretoriana son todos extranjeros. Quizás porque no confiabas en nadie de tu propio país, porque sabías lo que había. Hombre, Puede es que ser. a mí cuando hablo de estos temas, el que me sorprende es que yo entiendo el momento del chavismo, previo a la historia previa que tú comentabas de problemas económicos previos justo del Estado venezolano, llega Chávez como un libertador, enarbolando la bandera de Bolívar, nunca mejor dicho, y su imagen, en un momento socioeconómico y político consigue esa presidencia, pero es que comparado con lo que supone Maduro y lo que representa Maduro, me parece, lo de Maduro me parece un muñeco mal puesto, mal elegido. O sea, me sorprende mucho que él fuera la elección que Chávez hizo ante su muerte. ¿Sabes lo que creo? Ante la visión de su muerte y decir, ¿cómo puedo prolongar Que el esto se chavismo, mi mantenga. sistema político? ¿Cómo elige a ese señor? Esta pregunta me encanta, porque yo me la he hecho mil millones de veces. Es como, ¿cómo este tipo, pero si es un animal? La verdad es que creo que no es así. Después de darle muchas vueltas al asunto, ¿No? oh, piensa que Maduro era canciller. Maduro es un tipo que domina el inglés. Maduro es un tipo que es ¿Perdón? profundamente inteligente. ¿Qué dices? Pero él no es ese personaje cuando se muestra en público. Necesito hacer una aclaratoria. Nada más y nada menos que es el cabecilla de uno de los cárteles narcotraficantes más grandes que ha visto la historia de la humanidad. Maduro, mientras es jefe de ese cártel, ha podido sumir en la miseria a más de 30 y tanto, quizás 40 millones de habitantes, no sé por cuánto está data. Maduro ha podido mantener la unión de un grupo, él como dictador ha podido mantener este grupo narcotraficante, este cártel criminal, que tiene diferentes intereses y todos los ha podido mantener bajo sus órdenes. Este tipo no es un estúpido. Este tipo quiere que pensemos que es un estúpido. Recuerda algo, nadie manda en ningún país siendo un subnormal. Es imposible. Hombre, Vamos a yo sí trasladar esto. sí me creí la teoría de que eran los que mandaban otros en la sombra y él era el que estaba por delante. Mira, hay algo que tengo clarísimo de Chávez. Era un monstruo, pero era un monstruo profundamente inteligente, un tipo Eso sí. profundamente manipulador, increíble. O sea, el vínculo que este tipo creó con la gente, con el ciudadano de a pie, me parecía cuasi, no sé, romántico. Era increíble. Sí, 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 de romántico total. Este tipo crea este grupo llama a este grupo de locos y dice, ¿quiénes son los más locos que se vengan conmigo? A mí me interesa que sean los más leales. Y estos demostraron su lealtad. Y él sabía que él podía contener a las masas y contener a los colectivos, que posiblemente después lo tocaremos. Pero es que él sabía que si él no estaba, esta gente se iba a matar, se iban a cortar a pedacitos. Y logró encontrar un tipo que era capaz de mantener el control. Y este tipo entendió lo importante del personaje Maduro. O sea, sé que suena como una locura, pero es que cuando analizas los detalles te das cuenta que es genial. ¿Qué más genial que a ti como tirano la gente lo que hace es que se ría de ti? Qué Pero, genial. Mira, imagínate la genialidad de decir, no, chicos, no es culpa de Maduro, tenemos que hablar con Diosdado, que es el realmente malo, o tenemos que hablar con Padrino en la actualidad, porque estos han cambiado con el tiempo, o tenemos que hablar con los Rodríguez, Delcy y Jorge, los hermanos. No, no, no. Este tipo estaba controlando todo. Y lo hizo durante muchísimos años. Para hacer eso, para controlar a los malos, no puedes ser estúpido. Eso es mentira. a Lo que ver, sí logró es crear un personaje y que nos lo creímos.
Es que yo no me puedo creer que no te instales Duolingo y te aprendas 10 palabras o 10 frases para poder evolucionar durante 10 años, o sea, 8 años, lo que sea, tu nivel de inglés. O sea, yo no me puedo creer que seas un mandatario de primer nivel en un narcoestado, como bien estabas diciendo, donde tienes Rolex de decenas de miles de euros en el brazo, en la mano, perdón, y no cojas a una persona y le digas, enséñame inglés. Me cuesta mucho creerlo, me cuesta mucho entender, y no sé si es por el nivel de personaje bananero que llegó ahí de casualidad, entiéndase bananero como Sí, sí, personaje, sí, 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 entiendo el contexto. ese luchador de la revolución, que bla, 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 que se quedó en un personaje de hace 40 años, de hace 30 años, de hace 20 años. No es que no puedo entenderlo, no, de verdad que no, porque hace 20 años era 2000 y pico y ahí ya sabíamos, Sencillo, o sea, porque mientras no reíamos, él mandaba a matar gente. Mientras no reíamos como venezolanos, él terminaba de sumir a los poderes del Estado debajo de su zapato. Y la idea, desde el punto de vista maquiavélica, genial. Analízalo. me parece, sí, a ver, lo analizo, Es pero me una parece música. tan. ¿Sabes qué pasa? Que también siempre cuando he reflexionado estos temas del control social, no de Mm. Chávez, del de Maduro, o sea, Sí, de me parece un Maduro, personaje digno que es otro personaje que tiene sus cosas. totalmente distinto. Mm. El romanticismo que usó Chávez, que eso sí diste con la palabra clave, es como es lo que yo llamo romanticismo, enarbolando la Yo lo lucha. llamo romanticismo populista. Es Sí, 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 como totalmente. vínculo. Ese rollo del Che Guevara, ¿sabes? De decir, vamos a vender camisetas con la cara de porque representa ese rollo, ¿no? Pero hay una cosa que mirando ya en los 2000 en Ujú. adelante, y y dando ahora claro, mirando ahora nuestra última década y demás, me parece mucho más inteligente, perdón por la expresión, porque me refiero también a un control social y de un control de un Estado. El tema que hacen, por ejemplo, países árabes, que toman el control desde un punto de vista de autocracia, vamos, nuestra familia, yo o quien sea, depende del sitio que estemos mirando, vamos a mandar, pero vamos a beneficiar con ese petróleo, por ejemplo. Vamos a evolucionar tecnológicamente, tener un control social donde cortemos cabezas y los enterremos en el patio trasero de una embajada, como ha pasado a un periodista, pero vamos a beneficiar a nuestra población con ese petróleo, en cierto modo y en cierta parte, vamos a hacer que suban el nivel de vida, vamos a traer inversiones internacionales, vamos a mantener. No puedo entender por qué un régimen que intenta perpetuarse en el poder no usa esas herramientas actuales, que son precisamente en fin, estamos celebrando la Supercopa de España en un país árabe. O sea, de fútbol hablo. Vale. Estamos llegando a niveles donde el control de un mundial se cambia a una época del año totalmente contraproducente para todos los deportistas. Ujú. Se acepta la esclavitud y la muerte de trabajadores para construir, de miles de trabajadores para construir esos estadios y esas infraestructuras solamente por dinero y por interés. ¿Por qué un país tan rico que tiene esas reservas de petróleo, ese oro infinito, esa cantidad de dinero, no usa eso para mantener precisamente su régimen bien organizado? Yo a Porque esa aquí es pregunta tengo una donde yo teoría. no. Yo a esa pregunta, créeme que también me la he hecho, tengo una teoría. Y es, la única forma de poder responder eso es cambiando el paradigma. Hemos de partir de, es un grupo político que está en el poder. Es un grupo político que está en el poder y quiere, pues, obtener ciertos beneficios, que puede ser mejorar la sociedad y demás. Árabe se caracteriza mucho por tener el elemento religioso también, y que el elemento religioso Como excusa. equivalente a eso en Venezuela no. Pero puede ser como excusa. Sí, una forma más de poder englobar a más gente y decir, es que aparte Dios me está diciendo que tengo que hacer esto. Vale, si partimos del grupo de gobierno que quiere mandar y que quiere obtener unos resultados políticos y demás, pues podría ser debatible. Yo digo que en Venezuela tenemos que plantearnos que no es un grupo político para mantenerse en el poder. No, quitémonos eso de la cabeza. A mi entender, eso es un craso error. Es un grupo criminal que llegó en el poder. Quiero decir algo. Maduro y Vale, compañía son el sueño húmedo de Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar en el mejor de sus vale, sueños, él soñaba y casi lo logra, entrar en la política, poder obtener un cargo, imagínate ser presidente, en este caso de sí. Colombia, y claro, recuerda que el derecho y las jurisdicciones son profundamente arancelarias, o sea, el derecho es el derecho de este país.
Si yo controlo el Estado, yo controlo el poder judicial, por ejemplo, o controlo el Estado en pleno, pues yo puedo hacer y deshacer a mis anchas. Esto es lo que hizo Maduro y compañía. Claro. No tienen ningún interés, nunca tuvieron ningún interés de buscar el beneficio de la gente, lo único que querían era perpetuarse en el poder para seguir cometiendo actos delictuales, absolutamente más nada. Lo Vale. único que tienen en común todas las mafias, la tenía Al Capone, la tenía Pablo Escobar, todas las mafias y todos los grupos criminales, la tenía el Chapo, es mantenerse en el poder para seguir cometiendo delitos, al punto que a rey muerto, rey puesto, porque no les interesaba Vale. más Vale, nada. vale. Esa teoría tiene muchísimo sentido. No la había barajado, Claro, y eso explica porque es que no tengo interés. ¿Qué interés tengo yo en darle calidad de vida a mis ciudadanos? ¿Para qué? Si les pero doy calidad de vida, después van a pedir derechos individuales. Pero si yo fuera, por Claro. ejemplo, asesor de esta gente, sí es verdad que llegaría al punto de decir, hey, ¿y si hacemos Y esto si hacemos para? un poquito, si hacemos un poquito, después hay muchos vídeos que responden esto, ¿eh? Después te puedo pasar uno que me encanta. Hay un ministro que en aquel tiempo, si no me equivoco, era un ministro de deporte, ministro de Educación y Deporte, puede ser. Se lo voy a compartir. Está genial. Si quieres después te paso el enlace porque está en YouTube y así Te la lo gente, ¿sabes?, lo agradecería, sí. puede crear. Y le están entrevistando y le dicen una pregunta relativa a por qué no mejora la calidad de vida de la gente. Y la respuesta, literalmente, y esto me llama la atención, nunca se cortaron, lo decían públicamente, grabado, les daba exactamente igual, no había miedo. Y su respuesta era, pero ¿cómo voy a darle yo calidad de vida a la gente? ¿Cómo le voy a dar para que después se conviertan en clase media, sean escuálidos y no nos voten? Después podemos hablar sobre dónde viene la expresión escuálido y qué significa. Es exactamente así, lo decían abiertamente. Es qué objetivo, desde el punto de vista, repito, del grupo criminal, del cártel criminal, de lo maquiavélico que pueden llegar a ser y de la dominación de las masas. Un hombre que no tiene hambre piensa en libertad de expresión. Un hombre que no tiene, que no tiene miedo a que le peguen un tiro, va a salir a manifestarse. Hambre y miedo. Es que es perfecto, analízalo. Sí, sí, Le da sí. un sentido lógico a todo el comportamiento de esta gente. Es que no le importaba absolutamente nada y no tenía miedo a nada. ¿Quién te va a castigar? Claro, llega un punto de que se te van escapando hiritos, que cuando te das cuenta está deshilachado totalmente el sistema y ya no Claro. puede, ya no tiene remedio, entonces aprovecha y coge lo que quieras antes de que rompa. Coge lo que puedas, perdón, antes de que rompa. Oye, puede ser un buen planteamiento y no lo había barajado desde ese punto, lo reflexionaré y discutiré contigo en otra Sí, ocasión. sí, sí, me Una encantaría. cosa, vámonos ya, nos centramos, día 3. Día 3, vamos, día 3. Día Me 3. gusta me gusta contar siempre es cómo recibimos la noticia. Yo voy a contar cómo yo recibí la noticia, pero es que esto, el cómo recibí la noticia, es algo que se ha hablado Claro, mucho y he hablado mucho con mis amigos venezolanos, porque para nosotros es un evento histórico. esperanzador. Y estamos hablando de una generación que no tenía esperanza. Quítale a un hombre la esperanza. Esto es demencial. Esto es que te rompe. Y no las teníamos, nunca, o sea, desde hace muchísimo tiempo las teníamos. Tanto es así que muchos no se lo creían. Es Yo lo era que uno. antes relacionaste en el primer capítulo con la idea de venir aquí y Ujú. emigrar para buscar esa esperanza, Sí, ¿verdad? sí, 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 absolutamente. Eso, lo que pasa es que esa es una idea que requiere un desarrollo. Sí. Vamos al día 3, que el día 3 estaba bueno. Un momento. Día 3, pero perdón, 2 meses previos, empieza a haber movimientos de Estados Unidos, Par empiezan de a meses, ¿verdad? acercarse, a haber una cierta presión, llamar internacional, pero era realmente Sí, solamente de Estados un Unidos, país, sí, solamente de un interés. Estados Unidos, empiezan a posicionarse, a decir que van a empezar a luchar, que esto después lo hablaremos por el tema de la legalidad de Estados Unidos y Ujú. saltarse al Congreso. Sí, Quieren luchar contra el narco, contra precisamente el problema de drogas que afecta a Estados Unidos y empiezan a culpar a Venezuela como uno de los epicentros y se destruyen ciertas lanchas que son narcolanchas, acusan y disparan directamente. ¿Qué piensas de ese ataque sin juicio a esas lanchas? A esos teóricos narcos que obviamente pues muy probablemente lo fueran. Porque ahí empieza el tema del amparo legal que quiero tocar y demás en cierto vale. momento. Se destruyen unas lanchas, empieza a haber una presión y ellos, porque esto fue crítico, porque aquí entrábamos en los intereses internacionales de la comunidad internacional, cierta parte de la comunidad internacional empezó a decir que no había legitimidad para destruir esas lanchas y matar a esas personas. Vale, yo siempre he partido de el que se quiera defender tiene brazos y los americanos en su momento se defenderán como mejor les parezca. Desde el punto de vista del venezolano de a pie, que es la posición que a mí me gusta traer aquí a colación, porque es lo que soy, lo que estábamos viendo es alguien
por la razón que sea, por el interés Es, que sea, y que es conste, clave, no es creo que clave. sea el interés económico, no creo, ese es como el quinto interés que tienen. Realmente Estados Unidos no tiene intereses económicos, o por lo menos no es la razón por la cual alguien estaba haciendo algo. La posición que tenía, bueno, que tengo yo y que tienen muchísimos de los míos es, alguien nosotros lo intentamos, nos mataron un montón de gente, apresaron un montón de gente, torturaron un montón de gente, y al fin alguien estaba haciendo algo. Eh, no voy a ser yo el que ahora va a venir a defender la legalidad de las actuaciones de Estados Unidos, no tengo yo esa posición. Pero en lo que a mí respecta, Es, gracias. exacto, es una cosa que además se vio un conflicto al final, yo cuando hablamos de comunidad internacional lo veo todo como gente que está sentada en la grada comiendo palomitas y dice, pues no me gusta, pues sí me parece bueno, pero claro, lo estás diciendo desde un punto de vista que no te atañe. Entonces, eso que tú dices creo que es la gran clave. Alguien estaba Alguien. haciendo algo, no habéis hecho nada mientras nos robaban las elecciones, no habéis hecho nada mientras nos mataban en la calle, no habéis hecho nada mientras Y habéis que, ojo, no tortura. tenían que hacerlo, pero por lo menos ahora que alguien se hace algo, no te lleves las manos a la cabeza. Y no estoy diciendo, por ende, que entonces todos y cada uno de los gobiernos que no le gusten a otro, eso te autoriza para ir tal, pero vamos a entender las dimensiones que estamos hablando aquí. Sí, Yo puedo tener mis diferencias irreconciliables con X gobierno determinado. Vamos a plantear uno, el mismo gobierno de Petro en Colombia, que no soy yo su mayor fan. Pero de ahí a decir, bueno, que entre un poderío militar, no, este no es el caso. O sea, me guste más o me guste menos, Petro, Sheinbaum en México, Bukele, Milei, todos fueron electos por los ciudadanos. Pero es que en el caso de Venezuela no es así. No estás atacando a este gobierno que es una absoluta o una fidedigna representación de las mayorías. No, no, no. Es un tipo que decidió mantenerse en el poder y si tenía que matar, mata. Y si tenía que torturar, tortura. Y si la gente se muere de hambre, es que me da igual. Y mientras tanto, yo me voy a Turquía, si mal no recuerdo, y me como un filet de salvae del tío este que se lanzaba y lo hago impresionante, público y me da igual y que la gente se muera. Entonces, impresionante. sinceramente, la legalidad de las actuaciones que se defiendan en las instituciones, Estados Unidos, en tal caso, que se defiendan en las instituciones que crea conveniente, eh, pero gracias. Y que lo hubiesen hecho 1000 millones de años antes. Eso fue- Perfecto, pues ahí llegamos al siguiente punto. Día 3. Ahora sí, ya Vale. estamos de Día 3. acuerdo en la, Fue un en día el bueno. día 3. Un día ¿Qué, feliz, qué ¿entiendes? pasó el día 3? Eh, Partamos de la base de que todos lo sabemos, pero ¿cómo lo viviste? ¿Qué pasó el día efectivamente, 3? durante los, no sé, 2 meses anteriores, y yo no era el único, millones, al igual que yo, todos los días revisábamos las noticias a ver qué había pasado. Es lo primero que haces cuando te levantas, es lo último que haces antes de ir a dormir, porque estás diciendo, no puede ser. El venezolano se caracterizaba hasta el día 3 como, no puede ser, esto es imposible, no voy a ganar. Pero sí he estado perdiendo durante 20 y pico de años. O sea, he estado en una constante sensación de no lo voy a lograr, de que mi vida va a seguir siendo una miseria durante los últimos 20 y pico de años. Y cada vez que lográbamos alguna pequeña victoria, el chavismo y su gente encontraba la forma de arruinártela. ¿Vale? Y era como, no, vamos a ver qué pasa. Y todo el mundo dice como que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y hay gente que no, que esto no va a pasar, no sé qué. Te despiertas en la mañana, me desperté en la mañana y fue como que eh, ese día lo olvidé. Ese día mi mente tomó un respiro y fue como, no, 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 sigue con tu vida, que esto no, ya después te enterarás. Pero por cuestiones, no sé, me hizo un café en la mañana y dije, vamos a ver, no sé qué. Y lo primero, esto fue, pero 7 de la mañana España, estoy hablando que, no sé si son 5 horas menos, si mal no recuerdo, con Caracas. O sea, yo me enteré como 45 minutos después de la primera bomba. ¿No? Entonces ves en Twitter, porque es el único sitio donde en ese momento estaban dando la información o en ese preciso instante, y fue como, bueno, esto como que va en serio. En ese momento tú no tienes información de absolutamente nada. Tú lo único que estás viendo es que en la capital de tu país están habiendo muchísimas explosiones y ves unos helicópteros y ves unos misiles y ves a la gente desesperada, ¿no? Entonces hay múltiples opciones, o están entrando y van a entrar en el terreno, o qué está sucediendo. Y recuerdo que toda esa duda, en ese momento yo les envío esta información a la gente en Venezuela y lo primero que haces es preguntar, coño, ¿estás bien? A los tuyos.
tus amigos y demás. Y, o sea, el que tal pues te respondía y el que no te respondía era claro, es que era de madrugada ya. Había gente que simplemente pues seguían sus vidas en el interior del país y no se enteró hasta pasadas horas. Porque recuerda que nosotros aquí teníamos una cantidad de información y el venezolano dentro, por ser víctima de la censura, no tenía nada de información. Muchos pensaban que era falso, muchos no se lo creían. Yo recuerdo tener que literalmente tomar capturas de lo que estaba viendo en X y pasárselo a mi gente y decirle, mira, esto está confirmado. Y me dicen, no puede ser. Y yo, pues sí, puede ser, porque está ¿En confirmado. serio? Exactamente, es que ¿quién te va a informar? ¿Quién en la radio se atreve a levantar la voz? No, obviamente Mira, medios de yo te lo comunicación pongo así, clásicos hay no. gente que está en España, que a veces los veo en los medios de comunicación comentando cosas, y yo digo: "¿Esta gente cómo se atreve a hablar?". Porque tienen todavía familia en Venezuela. Yo sinceramente no sé cómo lo hacen. Esa gente estará muy protegida, o lograron de alguna forma sacar a todos sus seres queridos y demás, pero es que, es un sálvese quien pueda. Y dentro no hay forma de ¿quién te va a salvar? O sea, pero que el Estado es una voluntad. No puedes ir en contra de esa voluntad. Entonces, llega la información, y en el momento donde anuncian el post de Donald Trump diciendo, Maduro, y tengo a Cilia y lo llevo, nadie se lo creía, porque todo el mundo, digamos que Claro. Donald Trump es un personaje y a veces hace cosas cuasi caricaturescas, pero bueno, es parte de su personaje. Hasta el instante, todo el mundo respiró hasta que publicó la foto esta ya, a mi entender, o a los venezolanos famosa, que es el tipo con el trajecito gris no sé si es de Nike, el deportivo, el chándal y con la botellita de agua y con los ojos tal, y era como, pasó, no me lo puedo creer. Y en ese momento, todo el mundo respiró. Fue como, no me lo creo. Ese fue un buen día, de verdad. Todavía lo recuerdo y es como, coño, no ganamos la guerra, pero esta batalla estuvo buena. Al fin, un respiro, como pegar una. Ostras, es que es curioso porque no ganamos la guerra. Yo en un principio sí pensé, porque no conocíamos la magnitud de la intervención militar, y sí dije, caramba, la que se está liando, esto se acaba hoy. Yo pensé, esto se acaba hoy, porque yo pensé que esa toma de poder, o sea, que de quitar a la cabeza iba a ser una toma de poder y que automática, porque al principio yo escuché que Diosdado había muerto, Ujú. que había sido atacado también y después lo vi aparecer. Y escuché que estaban otros personajes presos o fallecidos por el ataque y la intervención. Entonces, claro, yo en ese momento dije, le han descabezado esto, ahora empieza la toma de poder por parte de la gente. Y de repente veo que no sale la gente. Que realmente la imagen que se veía de unos edificios, de la gente celebrando cuando lo de Maduro, hasta me pareció que el audio no correspondía con la imagen. No veía a nadie, no veía esa revolución que yo esperaba y dije, para, claro. Después caí. Han quitado al primero, se lo han llevado a una intervención militar quirúrgica y aquí las cosas van a transicionar de otra forma. Pero sí es verdad que aquí paso a la siguiente parte, yo no me esperaba que fuera algo consensuado. Yo pensé que esto se iba a, en cierto modo, revolucionar y cuando Trump, que bueno, iba a pasar más tarde, pero vamos fluyendo, transicionó de repente a decir, nosotros mandamos, dije, ajá, la oposición, y dice, pero esta señora no Sí, está que calificada o no tienen los cualificada. respetos. La No palabra tiene, esta de no tienen la los expresión que usó respetos de fue la gente. que no tenía que era is a nice woman, pero no tiene los respetos del pueblo. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, viene ese momento, recuerdo que las primeras, declaraciones las hace en Mar-a-Lago, que es en la mansión o lo que sea que tiene en Florida, y después hace otras declaraciones que ya aquí sí fue como más institucional, y recuerdo que estaba Rubio a un lado, estaba el ministro de Guerra al otro, tuvo un militar que dio unas palabras también, y es en ese momento donde él dice: "Efectivamente, yo tengo a Maduro y tengo a Cilia, ahorita han sido detenidos y van a ser llevados a el juzgado de la corte en Brooklyn. Es un juzgado federal, en fin, que solamente lleva causas de alta jerarquía, de mucha entidad y demás". Y era como que, vale, ya lo tiene. Y la siguiente pregunta que todos nos hacíamos es, vale, ¿y ahora qué? Y ahí es donde dice las palabras estas famosas de María Corina: "No, porque no tiene el respeto de la gente". Y en ese momento,
hago así como, ¿he escuchado? ¿O cómo vas a decir eso? Y por 2 minutos caí en cortocircuito. Después empezó a dar unas palabras, después habló Marco Rubio, dijo otras cosas, el secretario de Estado y demás. Y dije: "Vale, quizás yo me estoy volviendo loco, pero le acabo de encontrar sentido a lo que están diciendo". Situación venezolana. La situación venezolana es que había un tipo que estaba en cargo del cartel, pero dentro del grupo del grupo criminal, porque el narcotráfico es uno de sus negocios, Sí, realmente hay muchos grupos de interés. Hay un psicólogo un psicólogo venezolano que recuerdo una vez que hizo el análisis de estos personajes. Creo que es bastante difícil hacer un análisis objetivo sin tener al tipo, pero bueno, la imagen era desde sus actuaciones a lo público. Por ende, no es el análisis de la persona, sino del personaje. Dicho esto, y todo esto apoyado por los comentarios y las vivencias de la gente que han sido víctima de ello. Tenemos a Maduro y Cilia, primer grupo de poder en aquel momento. Entonces, esta gente son los que Chávez dijo que iban a mandar y por ende son los que van a mandar porque la gente, el ciudadano de pie, es el que respeta. ¿Vale? También es que tienen serios poderes económicos y demás. Después tenemos un segundo hombre, tenemos a Diosdado Cabello. Diosdado es por todas estas víctimas de la dictadura, posiblemente el personaje más grotesco, quizás sádico, que ha tenido o que tuvo durante toda su vida de la revolución. Recuerda que él fue militar activo y participó en el golpe del 92. Me recuerda un poco al personaje este que decían de Fidel Castro, que decían, lo peor va a ser cuando llegue el hermano, porque el hermano es más sádico y tal que Fidel. Y que era una expresión que había escuchado, ¿no? Que era más, que él era el militar, de verdad, que él era el bruto, Pues ¿no? Diosdado Ahora es el sí. demente. Diosdado es el que los comentarios dicen que por entretenimiento se iba a la tumba a ver qué pasaba, solamente por placer, este tipo de cosas. Es el de vamos a matar a la gente, pero que sufra y los humillamos primero. Yo quiero que todo el mundo sepa que lo hice yo. Este es el dibujo clásico de Diosdado. El poder de Diosdado está en el narcotráfico. ¿Vale? Históricamente ha sido así. Tanto es así que el primero que señala la DEA es a Diosdado, no a los demás. Él en sí mismo es una alícuota de poder muy grande. El siguiente es Padrino López. Padrino es el que durante muchísimo tiempo, durante el mandato de Maduro, es el ministro de Defensa y demás. Y él siempre lo han dibujado como el típico militar. No disfruta hacer mal, pero si le dan la orden, lo hace y no tiene remordimiento, porque cumple una misión. Tan sencillo como eso. Su Vale. objetivo dentro del cártel era controlar a los militares, controlar el aparato represivo. Era el monopolio de la violencia. Entonces, ¿cómo se les pagaba a esos generales? Recuerda que en Venezuela hay como, no sé, el triple de generales que puede haber en Estados Unidos. Es una locura, porque esa era la forma de darte tu alícuota de poder efectivo. Sí, sí, ¿y cómo hago? Pues ahora tú vas a poder mandar en tal sitio. Entonces, todo lo que pase por ahí, tú te vas a llevar un porcentaje, este tipo de cosas. Es algo tan sencillo como eso. Y después tenemos Maduro, Diosdado, Vladimir Padrino, y después tenemos los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez son Explícame eso porque ¡oh! no terminé de Vale. entender. Esto es real. En 1970 y en los 60 había un hombre llamado Jorge Rodríguez que era un activista político que, entre otras cosas, ha sido históricamente señalado por cometer delitos tales como secuestro y robo a los bancos para usar ese dinero en motivar los partidos de izquierda. O sea, no, si hablábamos del Partido Comunista, no lo creo, pero era una motivación política. Ese hombre tuvo dos hijos, Delcy, la abogada, y Jorge, el psiquiatra. Esta gente, desde que llegó Chávez al poder, participaron en el sistema, demostraron su lealtad y estos tipos son los clásicos tiburones políticos. Hablábamos No, de tiburones en el no primer son capítulo. buenos. O sea, aquí no hay nadie bueno. Esto es de lo peorcito que hay. Pero Jorge y Delcy no son sádicos, no disfrutan matar. Jorge y Delcy no son militares que siguen una orden. Es un político, es un tiburón. Entre otras cosas, si te fijas, de todo este grupo de poder, Delcy no tenía una orden de captura por el gobierno americano. Por eso quería que me explicaras el personaje, porque si es cierto que Diosdado, por ejemplo, apareció con 20 tipos alrededor, con chalecos antibalas, armados hasta. Porque obviamente quiere defender ese personaje. O sea, el personaje tiene que defenderse de lo que puede ocurrir, Claro. pero la otra señorita no se dice que estaba en Rusia incluso.
Efectivamente, eso se dice. Yo hasta el momento lo creía, como no tengo elementos que prueben eso, no lo he traído a colación, pero se decía que ella y el hermano, mientras todo esto pasaba el 3 de Mm. enero, ellos estaban en Rusia, estaban protegidos. Vale, digamos que no estaban en Rusia, pero obviamente no dieron la cara, salió un audio. Es una forma de defenderse también diferente. ¿Sabes lo que pensé yo? Que había una separación entre lo que suponía Diosdado, que para qué le estás dando un mensaje si la vicepresidenta Ujú. da otro o puede dar otro. ¿Por qué cada uno necesitó recalcar su figura de poder, independientemente? Efectivamente. Y ahí dije, ¿quién es del, Hay intereses, hay muchos intereses dentro de este grupo. Por eso es que tú sacaste la cabeza, pero ahora tienes que matar ahora tienes que cortar los 2 brazos, tienes que matar el corazón, tienes que las piernas. Todo eso forma parte del monstruo. Entonces, claro, volviendo ahora a las declaraciones de Donald Trump, el tipo dice esto y después dice las palabras clave que para mí le dan dibujan todo y dicen: "No, no, nosotros en Venezuela tenemos una vicepresidenta y ella va a hacer todo lo que a nosotros nos apetezca, porque no tiene otra opción". Y eso creó, al menos en mi mente y en la mente de muchos, porque lo hablé con mis amigos y demás, es como, vale, ahora sí tiene sentido. Y esto fue lo que nosotros entendimos, que podemos estar equivocados, pero esto es un análisis muy subjetivo, ¿vale? Sí, Fue lo que se me viene a la mente. Vamos a recordar que el gobierno de los Estados Unidos, cuando toma una decisión, la toma a sabiendas de lo que hay, con detalles de la situación venezolana. Ahora, la CIA no sí. tenía un año trabajando en Estados Unidos, en Venezuela, podría tener décadas ya. O sea, eso lo sabemos Casi todos. un año es lo que dice que llevaba entrenando con la representación, los Delta Force, con la representación de la residencia De de la Maduro. residencia. Vale, sí, vale, vamos a partir de que la decisión fue calculada. Dicho esto, ellos tenían absoluta certeza de que el poder no era exclusivamente de un hombre, sino que hay varios monstruos que Sí, sí, forman sí, sí. varias partes que forman el monstruo total. Sí, Entonces, ellos sabían que indiferentemente si te llevas a uno, ¿qué vas a hacer con el resto? Para resolver el resto es muy, muy, muy difícil, porque Chávez, que fue el que lo inició, armó a sus grupos, de control social, sí. que creo que es la mejor forma de determinar lo que es un colectivo, aunque legalmente eso no es un colectivo, los colectivos son como grupos de fomento a los intereses Sí, 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 comunales obvio, y que vamos a obvio. llevar la comida y que van a organizar actividades deportivas. Los colectivos son una forma más de controlar a la gente. Es más, hay zonas en Caracas donde la policía no entra, donde solamente lo controla el colectivo y es una forma de pago. Yo te dejo hacer lo que tú quieras aquí, haz hacer el negocio que a ti te parezca, pero me apoya políticamente. Entonces, claro, si yo en este momento, o sea, disculpa, si Donald Trump en ese momento dice, bueno, lo que voy a hacer es que voy a traer a María Corina Machado, que Sí, claro, claro, claro. entendemos que sería la gran representante de la oposición, de la mano con Edmundo, que fue el elegido presidente. Imagínate lo que significaría poner a esa mujer en el medio de Caracas en ese instante, no dura 2 minutos. Si Oh, te digo la verdad, me sí. parece un milagro que a fecha de hoy esa mujer siga respirando. Parece Hombre, increíble. Solamente por eso yo le aplaudiría en cualquier sitio donde se pusiera. porque se marchó, seguramente, claro. Obviamente entendemos la figura de Delcy Rodríguez y como bien dices tú, su hermano, porque creo que era el que estaba cuando ella estaba tomando posesión, que estaba Sí, justo al Jorge, lado y efectivamente. demás. Claro, la figura es obvia, es una transición en busca de la buena aventura de vamos a hacer las cosas paulatinamente, de manera que evitemos un conflicto social, un conflicto civil, un conflicto armado, Es en más, cierto modo, para el analizo desde control. el punto de vista maquiavélico, porque los americanos tampoco son la Virgen de la Caridad. No, no, para Imagínate nada. esta posición. Es que el juego es perfecto. Es que me lo imagino, el tipo fumándose un puro y bebiendo lo que sea que beba y diciendo, se van a cagar. Y era esto. Yo me llevo a Maduro. No hay ningún jefe visible. Tiene que tomar el control, y esto es Señor. constitucionalmente hablando, la vicepresidenta, entra Delcy. Entonces yo tengo una conversación con Delcy. Obviamente yo soy de los que piensa que esto ya se habló en su momento, pero que Sí, esto es parte de la teoría conspirativa y no quiero hacia entrar en arriba. teorías conspirativas todavía porque me encanta y no quiero. Te iba a Entonces, saltar ya ella. habla con a la Delcy y le dice, ¿cómo estás, Delcy? Mira, yo te lo voy a explicar sencillo para que me entiendas. Yo aquí tengo a tu ex jefe y el tipo va a pasar hasta que se acabe el sol preso, ¿no? Que quizás esto cambia mañana, que con Trump no se Te- sabe, que teorías, hay de todo. teorías de Pero futuro vamos, después. este es el planteamiento. Entonces, Delcy, de ahora en adelante tú eres mía. Cuando yo diga salta, tú vas a preguntar cuán alto. Vale. Entonces, tú ahora vas a volver, vas a tomar el poder y tú me vas a resolver un montón de problemas que tiene ese país. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Vale. Eh, hago un inciso. Sinceramente pienso que el interés de Venezuela, el de Estados Unidos y Venezuela no es el petróleo. No lo necesitan realmente.
¿No? No lo necesita. ¿Un A control fecha a social? a fecha de hoy, no, no, no. Si tú me preguntas a mí por qué Estados Unidos hace esto en este momento con Venezuela, es por demostrar poder, por control geopolítico. Porque Dicen que ahora, después de esto, Donald Trump se puede voltear y decirle a Putin: "¿Ves cómo se hace?". sí, 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 dicen las malas lenguas que precisamente es la jugada de Trump por lo de Epstein, por muchas cosas que públicamente le Puede ser. pueden salpicar mal y decir, voy a sumarme las 2 o 3 medallas que voy a poder sumarme muy gordas con esto, que van a asegurar el que yo me Efectivamente. ve. Entonces, claro, yo voy a poner a esta mujer al mando y yo le voy a decir: "Tú resuélveme los problemas". No sabemos cómo se va a dar eso. Es más, hay informaciones el día de hoy, momento que Sí, estamos grabando esto, que ahora después la comentaré, donde dicen que quizás esto no está funcionando mucho, pero el análisis es: usted entra y usted manda lo que a mí me dé la gana, y usted me va a resolver mis problemas. Y mis problemas se llaman Diosdado Cabello, se llamaba Vladimir Padrino, se llaman los colectivos. Usted lo va a resolver. Si usted lo resuelve como a mí me dé la gana, sí. quizás, y solamente quizás el día de mañana yo te voy a poner un avioncito para que te vayas a Turquía, Bielorrusia, Claro, donde quieras, claro. te voy a dar 200 milloncitos y tú vas a estar ahí tranquila porque a mí me da la gana. O quizás, si a mí me apetece, te meto en un avión, te traigo otra vez para Estados Unidos y llegamos a que Claro, pagues unos 4, 5, 6 añitos y después no sé, te dejamos vivir en algún sitio donde me apetezca. claro, Pero si claro, te claro, claro. matan, hago este mismo trato con el que viene. Por ende, Trump gana. En Sí, cualquier totalmente, escenario, en esto totalmente. planteado, Trump gana. Yo creo que es el más lógico, el que estás Claro, ¿y planteando. por qué tienes que hacerlo así? Porque la otra opción es traer a tu pieza estratégica política, que se llama María Corina Machado, que hasta hace 2 meses atrás, de forma, repito, cuasi milagrosa, la pudiste sacar de Venezuela Sí. y le llevaste a coger el premio Nobel, y que ahora es esta imagen cuasi divina para los venezolanos. Es como la esperanza, esta mujer lo ha logrado, sobrevivió. Y no la puedes sacrificar políticamente porque quien sea que esté en esa posición tiene que tomar decisiones muy duras que la van a quemar políticamente. Una cosa, esa imagen es la que tienen los venezolanos de ella, Absolutamente. porque o sea, en Europa y en Occidente sí es verdad que se le ha dado hasta el Nobel de la Paz Ujú. por una representación que asumieron también otras partes de la oposición en momentos históricos. Mira, María Corina, a diferencia de todos los demás, eh, es la única que puedo señalar yo de toda la oposición venezolana. Y repito, la oposición venezolana es un concepto errado en la medida que no es un grupo homogéneo, no es no está perfectamente organizado, son diferentes partidos. Dentro de la oposición venezolana están los comunistas, están los socialdemócratas, están los liberales, está la extrema derecha, todo coexiste dentro de un mismo grupo. Porque es como, vamos a ver cómo nos ayudamos para sacar este loco, pero es mentira, hay muchos intereses. Entonces, es la única que a fecha de hoy tiene, sin duda alguna, el apoyo mayoritario de la gente demostrado a través de las urnas. Más importante que cualquier otra cosa que he dicho es eso, que es efectivamente fue demostrado a través de las urnas y que puede aglomerar el sentimiento nacional. Si tú tienes esa herramienta y esa pieza política, no la sacrificas, la usas de forma inteligente. Porque el día de mañana vas a necesitar tener a alguien que mande en Venezuela cuando, en el supuesto que hayas Sí. logrado encontrar algo de paz dentro de todos estos locos armados, la puedes poner y decir, ahora vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y vamos a avanzar. Y vamos a montar negocios y vamos a hacer lo mejor que podamos y ahora veremos el beneficio. Pero en ese Sí, yo momento, creo que yo imagínate esta foto. Imagínate la foto dentro de, voy a inventar una fecha, 5 años. Y aparece Donald Trump y a un lado aparece ella, victoriosa, y ella diciéndole, gracias a este hombre yo lo logré. Y no solamente eso, es que llevamos la libertad a Latinoamérica y hemos liderado junto con Milei y con Bukele, que son hasta la fecha amigos de Donald Trump, hemos creado esta unidad de países que nos hemos beneficiado y todos apoyamos la... Esto es el sueño húmedo de Donald Trump. El tipo los usa como piezas, como herramienta. Y a todas estas los venezolanos decimos, sí, por favor, y ojalá que esto se mantenga. es lo que decías tú, de que al final es la opción. Nadie había movido un dedo, él lo movió, además lo ha hecho inteligentemente, evita el conflicto social, evita el conflicto de intereses. Por el momento sí, pero al final se lo está haciendo, es lo que dices tú, o sea, tampoco deja mucho espacio. Yo creo que el espacio que les queda ahora es ir despidiéndoos de vuestros beneficios y vuestros intereses, porque se os van a acabar paulatinamente, progresivamente. Creo que eso sería lo inteligente por su parte para preparar esa llegada, como bien dices, de la oposición. A toda esta historia sucede algo que pasó.
Perdón, ¿hay fecha para las elecciones? ¿Se comentó el año que viene, un año de No, por transición? favor. Es que claro, no podemos hablar todavía de elecciones porque piensa que el que Es que escuché supuestamente es el ciertas presidente está inmaduro. No, ha habido comentarios de, bueno, quizás si es necesario hacer elecciones, las volveremos a hacer y demás. Yo no le encuentro sentido a hacer elecciones porque hay un presidente y es muy claro quién ganó. Lo que pasa es que, claro, vale, el presidente que no manda, que no tiene control sobre las armas, la pregunta, ¿es presidente? Es muy difícil de llegar a esa conclusión. Sería un presidente en el exilio. Es como, realmente, ¿qué mandas tú? Pero bueno. ya. En estos últimos días sucedió algo cuanto menos llamativo. Donald Trump da la orden y le dice a Delcy, los presos políticos los quiero todos fuera. Y no me interesa, escúchame, los presos políticos los quiero todos fuera. ¿Se entendió o no se entendió? Espero que se haya entendido. Y empiezan poquito a poco, a cuentagotas, a liberar algunos presos políticos. Y unos de muy alta, llamaban mucho la atención, vamos a ponerlo así. Sí, Obviamente de esto no hay registro. Pero hay un grupo, que es el Foro Penal, que es una ONG venezolana, que increíblemente todavía existe, no los han matado a todos, y que lleva el conteo. Y la última vez que dijeron, estábamos hablando de registrados hay al menos entre unos 2000 y 3000 presos políticos. Yo he escuchado números de 10.000, pero no me atrevo porque no confío en esas fuentes. Al menos 2000 o 3000. ¿Qué ha pasado en estos 2 días? Que el último conteo que vi, no sé si iban unos 11 o 14 que iban a liberados. O sea, quiere decir, es profundamente lento. Y entre de, otras cosas, ¿por qué pasa esto? Habíamos recordado que hay diferentes grupos de poder, ¿cierto? Pero es que sí, cada grupo de poder tiene sus propios presos políticos. Entonces, de él sí habrá claro, dicho, vale. suelto algunos, pero por Yo lo visto, sí vi eh, españoles, argentinos, efectivamente, ¿a quién le tocaba? Es que daba igual, no hay Estado de Derecho, con cómo te defiendes. Por lo visto, Diosdado no está por la labor y no quiere comprometer. ¿no? Es más, a fecha de hoy, el comentario que es el que estaba hablando con mis amigos en Venezuela es que se escucha la segunda ola, porque Diosdado no quiere De la hacer nada. segunda ola. Ya hubo la primera, que se llevaron a uno, pues ahora viene una segunda, el tsunami va para adelante. Y el Hombre, él lo dijo problema del claro. tsunami es que no tiene nombre y apellido, se lleva lo que haya. Más hasta el momento, la población civil en su mayoría no ha sido afectada. Pero la segunda ola, si esta gente no hace caso, y es la típica de aquí me sacan muerto, pues imagino Donald Trump diciendo, si aquí te sacan muerto, ¿qué más se le va a hacer? Así que eh, a fecha de hoy, por lo menos toda la gente con la que he Sí, hablado, con los pocos que he hablado, porque tampoco es con mucha, me hacen comentarios del tipo, sí, y todos te hablan o sea, nadie te dice las cosas claramente. Todo el que te habla claro. por WhatsApp de Venezuela, menos conmigo, es como, bueno, se espera que suceda algo, pero no sabemos, pero bueno, puede venir las olas del tsunami, tú sabes, y es como, vale, ya sé lo que pasa. Es triste, pero es exactamente así. Vaya follón. Vamos a reaccionar ahora a esto. Hemos analizado el día 3, las consecuencias, las cosas que pueden pasar. Y ahora te lo voy a poner desde un punto de vista de un contexto fuera de Venezuela, donde se están haciendo otro tipo de análisis. Lo primero, ¿cae Cuba a raíz de esto? Como ficha de dominó al quedarse sin apoyo y sin recursos económicos y de petróleo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces en los últimos 60 o 70 años, no tengo ni idea de ver el conteo, Es que hemos dicho, es verdad, esto no lo aguanta Cuba y se cae? Si tú me tal preguntas cual. mi deseo, yo sinceramente, si alguien me preguntase, yo estaría súper, 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 súper contento que cuando los buques se dieran la vuelta, porque están en el camino y vayan Sí, para sí, sí, sí. Florida, y que dice, bueno, estamos en Cuba, ¿dónde está Díaz-Canel? Pum, por el pelo, y nos los llevamos. Y resolvemos un problema grandísimo, que es la miseria a la cual ha estado expuesta durante décadas el pueblo cubano, que ha sido víctima de estos dictadores horribles. Pero la verdad es que no podemos saberlo. Lo que sí podemos afirmar es que si en algún momento existió un mejor momento para que la dictadura cubana cayera, dudo mucho que superase a este. Económicamente, Exactamente, exactamente. económicamente están súper ultra Tocados. debilitados, pasando por un momento equivalente a un periodo especial, si no es que ya se puede afirmar que un periodo especial, donde no tienen electricidad, donde no hay Claro, combustible. es que el tema energético es clave. Ahí está, es que es todo. Es que piensa, el tema de la energía afecta a la comida, porque aunque yo sea capaz de Sí, sí, poder sí, sí, sí. comprar artículos, alimentos, como los refrigero. Total, total. Tan sencillo. Y en algún momento se Vale, acaban las latas.
Y yo lo veo parecido y además veo que va a pasar un proceso de tiempo, que no va a ser nada inmediato. Que pase lo que pase, va a durar un par de años porque hemos visto un montón de revueltas y no han dado ningún fruto. Ningún fruto porque hay un control, como bien decíamos, que se ejercía también en Venezuela. Hay un control social que parece, aparentemente, impide que la gente se pueda revolucionar, que el pueblo ya no se pueda levantar. Y es que cuando tienes durante tantas décadas a la gente sometida y que has logrado romperle la esperanza, es difícil que la población explote. De todos modos, también es cierto que yo estoy diciendo esto, pero en las últimas semanas o meses Cuba ha tenido revueltas populares, ha salido la gente a la calle que no se Lo que hemos visto, cansen sí. y que no les Mm, interesa y van para adelante, pero aún así esta gente sigue manteniendo el poder. ¿Por qué? A ver cómo Porque tiene pasa. el monopolio de la violencia Es que esa es la y clave, tiene esa es las la armas. clave. Ejercen la violencia hasta que no les dé. Hasta que la Sí, revolución sea más fuerte que la violencia. o hasta que Perdón, llegue más alguien más grande. violento que tú y te las Sí, quite. sí, también. Lamentablemente ese es el mundo que vivimos, pero es el mundo que siempre hemos vivido, ¿eh? En estos días estaba viendo un video sobre análisis político que me fascinó y hablaba sobre la necesidad de Europa en, me encantó la expresión, en superar la etapa o el momento de, ¿cómo es? La vida del pavo, el momento del pavo, como que la etapa del pavo. Es como que, Sí, ¿en qué momento dejamos la gilipollez? Y vemos el mundo como es. El mundo sí, sí, sí. históricamente no es un sitio bonito rosado con florecitas, es un sitio Sí, violento, es un sitio duro donde hay que tomar decisiones, donde no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, donde tenemos amenazas reales. sí, Amenazas, totalmente, abs totalmente. o sea, el hecho de pensar que Rusia en este momento en su momento tomó la libertad de decir: "Yo considero que este territorio es mío y lo voy a tomar, y lo voy a tomar porque voy a hacer, ¿cómo se llama? Operaciones especiales, y estas operaciones Sí, especiales van a tomar este, este pedacito y aquí no va a pasar nada", sí. Es porque digno de análisis, porque ahí tengo muchas cosas que decir. He estudiado mucho el tema también y ahí sí podríamos comentar varias cosas. la pregunta es porque el día de mañana no puede pasar lo mismo, no sé, con Polonia, Estonia. Hombre, había un juego de poder ahí también, influenciado también por Estados Unidos, No digo donde que no, se tensó la cuerda mucho y sabíamos que no estábamos jugando con un actor estable, vamos a no digo decir. que no, lo que digo es que ese hecho per se, sin duda alguna, creo que pone en alerta a Sí, 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 la mayoría, destraslada. creo yo, de la Comunidad Europea y se han tomado decisiones. Pero la verdad es que yo sí pienso que los europeos como grupo hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Em, Hemos tomado decisiones en pro de la sostenibilidad energética del tipo, no sé, Merkel en Alemania quitando las plantas nucleares y demás, y diciendo: "No, porque eso es España, malo". España. España tomando decisiones energéticas, enfocándose en el tema de las no renovables, que suenan genial, que no digo que sea una mala idea, pero es que podemos No, confiar pero realmente en ellas para no. Esto se trata de lo que estábamos hablando en el primer capítulo cuando hablamos de mi ley. Enséñame las cuentas y dame los las números. matemáticas. A mí no me estés diciendo lo que opinas, que si es verde, que si es azul. Claro, Entiendo pero la el tema es que transición. eso no compra votos. Lo que logra convencer Claro, a la gente es claro. la emoción, mira lo malos que son los otros y mira lo bueno que soy yo, pero si estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo, por favor. El malentendido progresismo, puede ser. Yo lo llamaría, eso me parece una explicación perfectamente lógica, lo del malentendido progresivo. Para ir finalizando el tema geopolítico, te hilé lo de Cuba y ahora te hilo otra cosa. Esto que acaba de hacer Trump en Venezuela, estamos de acuerdo, hemos dicho que, como bien decías, Bien, gracias por intervenir, etcétera, etcétera. Y ahora la gran reflexión que me gustó mucho cuando lo escuché, que impide ahora que China lo haga con Vietnam. Vietnam, perdón, con Taiwán. con Taiwán. ¿Qué impide a China ahora entrar en Claro, Taiwán? que al final es un aval político exclusivamente tuyo, totalmente subjetivo, que vuelvo a Sí, sí, usar sí, la, un la análisis objetivo, no expresión, digo que no. es voy a hacerlo porque yo considero que tengo que hacerlo, por mi defensa y por mis intereses. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué impide ahora que Rusia pueda tomar ciertas decisiones? O Que China mejor tome dicho, ciertas qué decisiones. desautoriza moralmente e internacionalmente en la comunidad internacional que otro país, otra gran potencia, tome esas decisiones sobre sus propios conflictos? Análisis exclusivamente subjetivo y mi opinión. Creo que en la política internacional no hay moralidad, creo que no hay ética, creo que hay intereses y que cada quien va por sus intereses, número uno. Y número dos, desde el punto, si vamos
a tratar de tocar un poquito la moralidad, creo que la diferencia es que en Taiwán no está gobernada por un dictador, narcotraficante, que hunde a su pueblo en miseria y que Sí, disfruta te entiendo por esa parte. de la muerte de la gente que piensa que está en su contra, pero número dos. Pero, ¿qué impide a China atacar a Taiwán? Hasta el momento, lo que históricamente hubiese respondido es Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa que Sí, TSMC sí, sí. siempre, Exacto. siempre, siempre funcione. Siempre. El problema es que Es la ahora no gran tiene clave. que responder, porque con Trump tú no sabes lo que va a pasar. Aún Es la así, gran clave. Trump no creo que sea capaz de poner en riesgo la estabilidad de ese flujo de microchips que solamente y exclusivamente a fecha de hoy con el avance pueden hacer los taiwaneses con TSMC. No digo que los chinos lo puedan avanzar, no los puedan superar en algún, no lo puedan equipararse y después superarlo. No estoy diciendo eso, no lo sé. Posiblemente sí. Pero a fecha de hoy el poder, en este caso, o sea, la gran, arma que tiene Taiwán es: yo puedo hacer algo que nadie más sobre la faz de la tierra puede hacer. Totalmente, totalmente. Y la situación geopolítica que tiene es la gran. O sea, Mi es la mi gran. mi temor es, ¿y el día que deje de ser así? El tema es que parece ser que faltan, se decía que décadas, y ahora se dice que años, para llegar al desarrollo tecnológico que estos, que Los estos chinos chips aquí, Taiwán. y a estos nanómetros que se están Sí, sí, trabajando, sí, sí. les faltan años. Se dice que en torno a más de 5, Puede algo más ser. de 5. Estamos hablando de que China a día de hoy no llega. China a día de hoy no llega, con lo cual sabemos que durante un Mm, lustro, o sea, hay un durante tiempillo con que se puede jugar. Un youtuber que es Nate Gentil, Nate claro, claro, te lo iba a Gentil, nombrar Nate ahora porque vi Gentil. lo del portátil que trajo de. Efectivamente, cuando está hablando sobre los Kirin y dice: "Esta gente ha logrado hacer algo que pensamos que era imposible". Esta gente logra igualar, la capacidad con la que está trabajando TSMC a fecha de hoy. En un año, 2 años, esto va a cambiar. Pero era una combinación de dos arquitecturas, o sea, de diferentes nanómetros, ¿no? Si no estoy equivocado. No es que Efectivamente, estuvieran creando nada, estaban no, o sea, uniendo, era algo y así, eso ¿no? les permite a los chinos con los Kirin a acercarse, a Huawei específicamente, a acercarse al desempeño que tienen los super chips estos de 3 y 2 nanómetros de TSMC, pero hasta el momento no lo han hecho. La pregunta es cuánto tiempo les va a tomar a equipararse y después superarlo. No lo sabemos, Claro. tío, no lo sabemos. Vale, en cuanto a esta legalidad que se abre ahora, este capítulo, esta representación de la legalidad que supuestamente usa Estados Unidos para hacer lo que hizo. ¿Ves conflictos a la vista? Así resumido y en corto. ¿Ves Pero tú que dices que Estados Unidos. estamos hablando de China ahora, estábamos hablando de Rusia con Ucrania? ¿Ves que legalmente, porque ahora se abre el tema de Groenlandia, por ejemplo, que se Ujú. estaba Está nombrando? súper entretenido, está súper, súper, súper entretenido el tema de Groenlandia. Muy corto, así muy sintetizado, ¿qué ves que puede pasar o qué crees que va a pasar pronto? Yo ¿O qué creo crees que que se está abriendo? Porque se ha abierto una ventana, está claro, en absolutamente. Latinoamérica. No sabemos cómo va a desempeñarse en Latinoamérica. Y con el resto del Pero mundo. esto, Y lo que es una obviedad es que Estados Unidos ha cambiado su política internacional, ha dejado de ver al Medio Oriente, ha dejado de ver tal, y se ha enfocado en: voy a cuidar mi patio trasero. ¿Qué es el patio trasero de Estados Unidos a su entender? Pues toda América, pero centro, sur y también está viendo para arriba. Entre otras cosas porque hay intereses geopolíticos también en dominar en Groenlandia y controlarlo. tierras Em, raras, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que sinceramente no creo que sea por una cuestión económica, porque Groenlandia a fecha de hoy se sigue manteniendo es por las subvenciones, que no es subvenciones, realmente lo estoy diciendo mal, por las partidas presupuestarias que tiene Dinamarca a su favor. Esa es la verdad. Es otra cuestión, es una cuestión de la capacidad de poder hacer el paso de grandes embarcaciones que pueden Claro, encontrarse en claro. aquella zona, Es pero verdad, es es una verdad. cuestión geopolítica. Si yo soy capaz de poner bases, ciertos radares y ciertas bases en el punto, pues puedo controlar más espacio. El día que a alguien se le ocurre lanzarme una bomba nuclear, pues tengo una buena posición donde tengo un radar que es capaz de localizarlo. Pero sobre todo, demuestro mi poder geopolítico y puedo Sí, decir, siguiendo a creo que Estados estamos en Unidos, esa época. en este espacio domino yo. Entonces, creo que lo va a intentar, yo estoy seguro que al menos lo va a intentar. Y quiere la idea de comprar, Groenlandia a los Inuit.
por cierto, no los esquimales, porque no les gusta que le llaman esquimales, yo no me sabía ese pequeño detalle, pero odian que le llamen esquimales, lo ven como súper despectivo, son el pueblo Iñú, por lo visto, y a fecha de hoy nunca se pudieron integrar a Dinamarca. Dinamarca les sigue, tiene sus grandes partidas presupuestarias, básicamente viven por eso, y tienen muchísimo tiempo intentándose, diciendo que se van a separar de Dinamarca, pero la Sí. realidad es que cada vez que se sientan sobre la mesa para llegar a esto, dicen, ¿sabes? Cuando se te pasa la temporada de adolescente y tienes que tomar las decisiones con los números, dicen, no nos dan los números, señores, entonces mejor nos estamos calladitos. Quizá llegará alguien con muy buen número y les dice, vénganse conmigo. Porque al fin y al cabo, en esta vida, todos son números, todos son intereses. Sí, al final, para finalizar, creo que esa puede ser una de las grandes reflexiones, ¿no? Sí, De lamentablemente, todos son números, to- todos son intereses. todos Y son lo números y demás todos que son nos queramos intereses. pintar, eso de estar en a favor de lo bueno y en contra de lo malo, suena muy bonito, pero cuando habla la chequera, es muy difícil decir que no. Lamentablemente. Hmm. Señor, Quizá aquí entra en contrapunto el romanticismo populista que nombrábamos en un momento dado, con la realidad cruda y de intereses, que es lo que al final mueve el mundo. Decías que la mitad era dinero, ¿no? yo siempre, sí, 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 quiero creer eso. Después digo, nah, es todo, pero no, no, hay otras cosas aparte del dinero. Pero Sí, bueno, creo que hay otras cosas, una, pero bueno, vivimos en una sociedad ahora mismo, en una realidad internacional que nos invita a pensar que sí, que es más interés y más dinero que otra cosa. ha sido un placer. Sí, te iba a decir, Nuevamente. hasta aquí este episodio, creo que hemos hecho un repaso, creo que meternos ahora en otros puntos ya sería darle demasiadas vueltas a las cosas. Muchísimas gracias por tu testimonio, opinión Espero y haber experiencia. Espero haber contribuido en algo. Si algún día me vuelves a invitar, yo encantadísimo de la vida, vamos. No, Lo que es no, me hablar y encanta. hablar, yo paro. Yo no No, estoy no, en me encanta la charla, sobre todo por tener puntos de vista distintos. Yo tenía muchísimo desconocimiento de cómo se veía desde otras posiciones el mismo conflicto, el mismo problema, los mismos temas, y me alegra un montón haber compartido esta media hora, 40 minutos de la primera parte y esta hora y 20 de este segundo episodio, viste, que ya va. va creciendo. Eventualmente 6 horas de podcast y es como, chico, por No, favor. no descarto, no descarto. The Cooper Project y, y hacemos aquí horas y horas. No, pero muchísimas gracias de verdad por compartir tu sabiduría, tu experiencia, tu punto de vista y nada, será un placer contar contigo en más ocasiones, ¿vale? Nada, lo dicho, espero que les haya gustado esta segunda parte, este segundo episodio, para demostrar ese gusto, ese placer que habéis tenido por este momento tan entretenido. Pulsad enfáticamente el botón de like, suscríbanse, dejen un comentario y muchísimas gracias por estar ahí. Nada, Tito, un abrazo enorme.